SER Podcast. Pues sé que he vuelto, ha costado, pero estoy aquí otra vez. Isaías Lafuente, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, Roberto, bienvenido a casa. Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Gracias por guardar el fuerte. Matías Vallés, estás en Radio Mallorca. Buenas tardes y bien hallado, Carles. ¿Qué tal? Oye, es curioso, somos veteranos todos. Yo llevo más de 40 años ejerciendo de periodista y, como es obvio, en ese tiempo hemos vivido muchos momentos singulares, ¿no? Emotivos, emocionantes, históricos, momentos tristes, alegres, de todo, porque de todo hay en la vida. Pero sinceramente no recuerdo uno tan especial como el de hoy por muchos motivos, ¿no? Me gustaría poder transmitir lo que siento, poder compartirlo, porque la radio al final es eso, básicamente compartir. No es que yo haya vivido algo diferente a lo de miles y miles de familias, pero como tengo un pequeño altavoz, pues a ver si contarlo y reflexionar al respecto sirve de algo o le sirve a alguien. Voy primero con los hechos. Hace 47 días, me dijeron que tenía que marcharme de la radio. Había tenido contacto estrecho con un positivo y me fui a casa. Isaías seguramente lo recordará, cabreado como una mona, sí, porque pensaba que era una medida muy exagerada, que llevaba un año tomando precauciones, como todos, con controles muy seguidos, que además soy deportista, que estoy fuerte y que a mí no me podía tocar. Craso error, porque este puñetero virus no atiende ni a deporte, ni a razones, ni a nada. De hecho, a los 5 días de dar positivo, tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz, con fiebre muy alta, el ánimo bastante bajito y el oxígeno muy bajo también. Las pasé canutas en algún momento, sobre todo durante 48 horas, eso lo supe después, en que los indicadores al parecer eran bastante malos, incluido un ictus del que afortunadamente, en fin, toco madera, parece que no me ha quedado ninguna secuela. Eso parece, ¿no? Aparentemente. Perdí 6 o 7 kilos, perdí mucha masa muscular, además perdí la voz, no que tenga mucha, pero la poca que tengo la perdí, me asusté, pero bueno, yo he salido. En cambio, el contacto estrecho, que es un familiar muy próximo, murió el 12 de abril. Y otro muy próximo también, otra en este caso, se recupera lentamente. En estos momentos solemos decir a los invitados, tranquilo, sí, tranquilo estoy. Respira. Estás en casa. Otra se recupera lentamente tras pasarse casi un mes en la UCI. Además, mi mujer y mis hijos pequeños también sufrieron el ataque del COVID, aunque con menor virulencia. Vale, esto es lo que ha pasado, lo que me ha pasado, que como digo, no es muy diferente de lo que han sufrido miles de familias en España. A partir de ahí, y sin otro afán que lo que decía antes de compartir reflexiones, solo 3 cositas. Primera, ¿es posible que nos hayamos olvidado de los sanitarios? ¿Dónde han quedado aquellos aplausos a las 8 de la tarde? Bueno, por si acaso, y dado que lo acabo de vivir en primera persona, solo recordar que todos los homenajes, todos los agradecimientos se quedan cortos. Son como un enjambre. A todas horas, en cualquier circunstancia, neumólogos, neurólogos, intensivistas, cardiólogos, enfermeras, pruebas, análisis, controles, la atención primaria como primera barrera, como primer filtro, es que no paran nunca. Y eso que hay momentos, y los he visto también, en que les notas cansados, asustados y desde luego cabreados, lo cual me lleva a la segunda reflexión. ¿Cómo no van a cabrearse Laura, enfermera, o Alejandro, enfermero, 2 de los muchos que me atendieron a mí, cómo no van a cabrearse viendo lo que se ha visto este fin de semana? Que en la UCI del Clínico de Madrid se escuchara el ruido del botellón en la calle, la verdad es que no tiene nombre. No voy a entrar en análisis políticos ni en decodificar resultados electorales, que cada uno vota a quien le dé la gana, faltaría más, pero solo digo una cosa. El COVID ha afectado a mucha gente, a muchísima, pero a otra mucha no. Y tengo la sensación de que en ese segundo colectivo, mayoritario, muy mayoritario, por suerte, las alusiones a muertos, a contagiados, a hospitalizados, pues como que ya sobran un poco. Molestan. Solo así se explican algunos comportamientos, y sí, claro, ya sé que determinados discursos políticos o decisiones erróneas fomentan esos comportamientos, pero hoy no quiero entrar en eso. Solo quiero preguntarme dónde nos deja eso de, ¡ay!, que no nos molesten, dónde nos deja como país y como sociedad
Pero no quiero entrar porque la tercera reflexión, no sé si es la más importante, pero a mí me ha llegado muchísimo, y a veces lo olvidamos, es invocar la fuerza del cariño. Título de una película, ya lo sé, pero también, al menos en mi caso, de una reivindicación. Un cariño que a mi familia y a mí, sinceramente, nos ha desbordado en estas semanas tan complicadas. No solo, joder, no paro. No es que solo no es fácil, cariño, es que no es fácil. sí, no solo cariño de los amigos más próximos, de las burbujas familiares, que también, sino de la radio, de toda la radio, de los compañeros, de las compañeras. Vaya número. De un montón de oyentes, de personas que un día entrevistaste también. Ha sido... La verdad no es un número, Francino, ya lo sabes, ¿eh? Pero y también cuesta. lo reivindicamos aquí día a día. Pero cuesta. Ha sido realmente abrumador. Si el cariño fuera una hipoteca, yo estaría pagando plazos lo que me queda de vida. Por cierto, no me quiero olvidar. Es que esto es... Esta mañana nos escribió una mujer, una oyente, que vino a ver un programa en directo que hicimos allá por el mes de octubre en Valladolid, con motivo de la Semincia. Antes me he cruzado con Pepa Blanes y con José Manuel Romero y lo comentaba, lo de ese programa. Esa oyente se llama Isadora, acudió con su marido, nos decía, nos escribía esta mañana. Bueno, y resulta que poco después él murió de COVID. Bueno, pues en ese mensaje de hoy me deseaba a mí, toda la fuerza del mundo para el retorno. Yo, en fin, detalles como este son los que me reafirman en que quizá deberíamos invertir más energía en las cosas importantes de la vida, las que tienen que ver con los sentimientos nobles, con cuidar a las personas a las que queremos, con intentar que este mundo sea un poquito mejor, que tampoco es tan complicado, al menos intentarlo, y no perder tiempo en peleas absurdas y otras gilipolleces. Y esto tenía que decirlo también. Y siento decir todo esto porque a ver si además del COVID me había aplicado el virus de Pablo Coelho. Pero es lo que me sale en un día como hoy y simplemente, de verdad, de corazón, quería compartirlo. Bienvenidos a La Ventana. Old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old
Se lo voy a preguntar a Matías Vallés, que es el que tiene más ojo para este tipo de cosas. ¿Tú crees que me ha picado también el virus de Pablo Coelho, sí o no? Yo, Carles, lo que iba a ver es que te ha cambiado la voz, ¿eh? Tienes la voz más sedosa y más ¿sedosa? sopesada. Sí. ¿Esto que es irónico o qué? No, totalmente sí. Lo digo con cierta envidia. Hay una cosa tremenda. En la cantidad de gente que has citado, fíjate en una intervención cortísima, como polarizador que eres, yo creo que has puesto el énfasis en que esto es una tarea colectiva. Si hay un triunfo, será un triunfo colectivo. Esta es la enseñanza que llevamos un año y que nos cuesta mucho aprender, hasta que desgraciadamente nos toca cerca, como pasa siempre, ¿no? Pero que si se sale de esta, no va a ser por el empuje de uno o de otro, yo me salvo y tú te condenas, sino que nos salvaremos todos. Ni por las críticas ni por las peleas de unos y de otros, que eso también a veces parece que lo olvidemos, ¿no? Y se ha demostrado una vez más que la radio no tiene ni trampa ni cartón, Francino, y que de la misma manera que uno puede abrir un informativo a las 8 de la mañana cantando el himno del Barça, sí, señor, en un día memorable, doy fe. Pues otro día se puede romper hablando de lo suyo y hablando a los suyos. Y hombre, yo sí que quiero contarles a los oyentes, a los que solamente te estén escuchando en estos momentos y no te estén viendo, que tienes muy buen aspecto. Sí. Estás muy estilizado. He aprovechado horas de sol en el balcón de casa. Mira, y eso se nota. La voz estaba convaleciente. La voz sedosa ya ha sido admirada por Matías. Y la pérdida de kilos, la pérdida de kilos me he quedado yo ahí también importante. Ahora te digo una cosa, si la fuerza con la que sigue abrazando este tipo es la que tiene por dentro, desde luego esto va muy bien. La recuperación va muy bien. Resumen de todo esto con mensaje de Nives con Costrina, dice: madre mía, media España estamos moqueando. O sea que... Venga, vamos. Bueno, también le ha escrito a través de Twitter, Roberto, hasta el coronavirus. Ah, sí, es verdad, hablamos con él. Claro, ¿verdad? sí. Pues te ha escrito, como no ha podido hablar contigo esta mañana, dice: mes y medio juntos, hoy volveré a escucharte por la radio, me he acostumbrado a tu voz. Eso sí, ni siquiera me has dejado la contraseña del wifi, en fin. Oye, vamos a hacer una cosa, fíjate, de las tres reflexiones así muy breves y muy básicas que yo quería compartir esta tarde. La primera, y creo que resulta obligado, tenía que ser de recuerdo al trabajo del personal sanitario. No solo porque casi todas las tardes y todas las mañanas, todos los días aquí en la SER, hablamos con expertos, hablamos con gente que está picando piedra desde el comienzo de esta pesadilla en primera línea, sino porque tengo la sensación, más que la sensación, el convencimiento de que, no sé si nos hemos olvidado completamente, pero hemos dado ya por hecho que ese trabajo ímprobo que realizan en condiciones tan adversas, bueno, forma parte del paisaje y tampoco merece un subrayado especial. Yo no estoy de acuerdo en eso, no lo he estado nunca, pero ahora que vengo de vivirlo y de sufrirlo en primera persona, creo que es de justicia que tengamos ese recuerdo. Y si tuviéramos que elegir a una persona, coño, es tan complicado lo de hacer el casting, que se me ha ocurrido que la doctora de mi centro de asistencia primaria, que es la persona o la figura que supone el primer filtro en el control de esta pandemia, de esta enfermedad, pues podría ser un buen referente. Pues sí. Como además me consta ya de antes que era oyente de La Ventana y la conozco, pues la voy a saludar directamente. Claro que sí. Pilar Llorente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Fran. Pues un poquito agobiada, un poco emocionada por oírte. Ya, bueno, pero no sé si voy a poder hablar porque sí, yo creo que sí. Hemos hablado mucho estos días tú y yo, ¿verdad? Hemos hablado mucho tú y yo, sí, estos días. Yo voy a contar que la doctora Pilar Llorente, cuando la llamé este fin de semana para decirle, oye, que el lunes vuelvo a la radio, joder, que me gustaría que estuvieras a mi lado comentando un poquito la jugada, comentar la jugada, simplemente que nos expliques cómo es vuestro día a día, cómo era hace un año y pico, cómo es ahora, cómo han cambiado las cosas, si han cambiado para bien o para mal. Yo simplemente quería esto, y me dijo lo que acababa de recordar. Es que estoy muy nerviosa, es que lo mío no es esto. Es que para ti es muy trivial, pero yo lo de hablar... Bueno, lo que hacéis vosotros, Pilar, es muchísimo más importante que lo que hacemos nosotros, y yo quiero compartirlo hoy con los oyentes de La Ventana. Nada, muchas gracias y bienvenido. Y quería empezar por ahí. Eso que acabo de decir y que he repetido 2 veces con toda la intención, de que la asistencia primaria sois la primera línea de control de esta pandemia. ¿Eso en el día a día en qué se traduce o cómo se traduce, Pilar? Pues vamos a ver, efectivamente, atención primaria somos la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, somos los profesionales a los que se accede más rápidamente, y en el caso de la pandemia, pues probablemente hemos atendido a pues aproximadamente un 80% de todos los pacientes que se han infectado. Hemos visto a los pacientes con enfermedades leves o personas que no tenían grandes complicaciones.
y eso ha sido, pues desde la primera ola, nuestro trabajo, ha sido un trabajo ímprobo, muy complicado. Y bueno, en los centros de salud, que la atención primaria en España está muy consolidada, tenemos ya mucha experiencia y estamos más o menos bien organizados, pero cuando se produjo esta situación tan inesperada y tan desconocida, pues de repente tuvo que haber un cambio organizativo a todos los niveles. Tuvimos que cambiar las características del centro, tuvimos que crear espacios donde se veían pacientes con patología respiratoria o sospechosos de COVID, hacer espacios sucios, luego crear un triaje a la entrada del centro para clasificar a los pacientes. Y una cosa muy importante, nosotros siempre hemos hecho atención presencial, porque pues hay que hacer atención presencial, la historia clínica, la exploración, y de repente, de un día a otro, tenemos que empezar a hacer atención telefónica a todos los pacientes. Y eso ha sido un cambio muy importante. Entonces ahí ha tenido que participar todos los miembros del equipo, médicos, enfermeras, auxiliares, unidades de apoyo. Entonces ha sido un cambio muy importante, que fue de un día para otro, que cada día iban cambiando los protocolos, que se nos amontonaban pacientes que contaban síntomas sugestivos de COVID y no teníamos en ese momento PCRs ni teníamos test antigénicos. Fue terrible y además muchos pacientes se enfermaron en ese momento. Pilar, te cambio sentimiento por sentimiento. Antes decía Isaías, con toda la razón del mundo, que la radio, que es lo que más se parece a la vida real, es verdad. ¿Cuántas veces te has ido llorando a casa? Muchísimas, muchísimas. Llegabas a casa pues con una sensación de impotencia, de miedo a contagiar a los tuyos, de tristeza. Han sido momentos tremendos. De pacientes, los pacientes que se morían eran pacientes que conocíamos hace mucho tiempo y los derivábamos al hospital y muchas veces se morían allí. Las familias sufrían, conocíamos a todos los miembros de la familia y se quedaban en situaciones realmente terribles y hemos llorado mucho. Con la gran experiencia acumulada, doctora, y con Carles Francino aquí como ejemplo de la recuperación, ¿la situación ha mejorado? ¿Se puede trasladar un mensaje positivo a la población? Ha mejorado, bueno, vamos a ver, ahora estamos, en este momento sigue habiendo una incidencia acumulada muy alta, de casi 200 casos por 100.000 habitantes, son muchos casos todavía. Ha mejorado mucho, por ejemplo, con el tema de las vacunas en los pacientes ancianos y en las personas a partir de los 60 años, pero sigue habiendo demasiados pacientes en las UBIs y sigue habiendo demasiados pacientes hospitalizados. Ha mejorado, pero desde luego no nos podemos relajar. Y estamos viendo que sigue habiendo pacientes que enferman y pacientes muy graves que son muy jóvenes. Yo quería aprovechar la encerrona para plantear una pregunta personal. ¿Qué tal paciente es Carles Francino? Esa es la pregunta, Bueno, que nunca haría Francino, claro. Pues es no es por hacer la pelota, pero es un paciente estupendo, es muy obediente. Claro. Y yo creo que es bastante positivo, porque efectivamente ha pasado momentos malos. Nosotros, además, aunque estén ingresados en el hospital, nosotros lo seguimos de cerca y ha pasado momentos malos, pero lo que tenía sobre todo es ganas de recuperarse. Y eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante, porque él cuando salen del hospital, cuando están en una situación muy complicada desde el punto de vista respiratorio, pues tienen dificultad para hacer una vida normal, están cansados y él es un luchador. Eso sí. Y es buen paciente, quiero decir, es muy obediente con las cosas que le mandan. Ya está, se ha quedado claro, se ha quedado claro. Ya ha quedado claro. ¿Verdad? Buscaban ahí complicar la cosa. Pero Solo por repreguntar, doctora, aquí estamos acostumbrados a su manera de hablar. ¿Le ha oído soltar muchos tacos en estos días? No, que va. Además es que tampoco tenía la voz ahora está muy bien. Ahora yo le he oído la voz en todo este proceso y ahora la potencia de voz que tiene ahora, vamos, es impresionante. Pero a ver, doctora, ¿a qué Francino ha tratado usted? O sea, no decía tacos y ha sido obediente en cuanto a las consignas médicas. Sí, fíjate, yo qué sé, igual ha cambiado. Hombre, igual se cortaba un poco cuando hablaba, porque cuando hablábamos desde el punto de vista profesional, pues él supongo que no le apetecía decir ningún taco, pero no ha dicho mucho. Yo le he oído más tacos en la radio.
Sí, ¿Ah, sí? sí, sí. Más que en la consulta, joder. Sí. Más que no, en la radio, Sí. cuando dice alguna cosa en la radio, en la consulta no dice tacos. Bueno, hablando de tacos, Pilar, es la última ya, ¿eh? Después de lo visto este fin de semana, lo primero que te viene a la cabeza es un taco, un exabrupto, o como el chiste de Bueno. Eugenio, señor, dame paciencia, pero ya. Pues mira, yo no digo muchos tacos, pero a mí me da muchísima rabia y muchísima preocupación. Las dos cosas. Y sí, me apetecería decir algún taco, en este caso. Porque lo que hemos dicho antes, persiste la pandemia, probablemente la sensación que tiene la gente con la vacuna y con fin del estado de alarma de que disminuye la percepción de riesgo, pero el riesgo está ahí y sigue habiendo Ya. muchos pacientes en la UBI. Y desde luego, si pretendemos dejarlo todo en manos del compromiso individual y pues vamos mal. O sea, yo creo que tiene que haber obligatoriamente herramientas legales para controlar esto, porque si Desde no, luego. esto en cualquier momento se tiene que desmadrar. Aquí no tenemos todavía inmunidad de grupo ni nada de eso, y la verdad es que te da muchísima rabia e impotencia. Es una sensación tremenda. Doctora Pilar Llorente, Pilar, muchísimas Pilar. gracias por estar este ratito en la ventana, de verdad, ¿eh? Vale, muchísimas gracias a ti y vamos, que es un lujo tenerte de nuevo y espero que ya veremos cómo te recuperas. Venga, prontito nos abrazamos, Pilar. Venga, nos abrazamos pronto. Venga, y un abrazo a todos. Adiós, adiós. Venga, hasta luego. Bueno, y esta tarde a las 6 en el Teatro Arriaga en Bilbao van a entregar los premios Radio Bilbao a la excelencia. Es la 5ª edición ya de este certamen. Y además de otras categorías que luego repasaré, bueno, este año de pandemia se quiere reconocer el trabajo de investigadores, de divulgadores de la Universidad del País Vasco. Y estaría bien saber, Eva Domaica, buenas tardes, Arratsaldeón. Hola, Arratsaldeón, Carla. ¿qué Estaría tal? bien saber por qué se les entrega este premio a la excelencia, precisamente. Bueno, va a ser nuestro aplauso de las 8. Decías tú que, por cierto, Ay, qué es una bien. gozada escucharte. Un abrazo enorme. Aquí estoy yo también, como Nieves moqueando. Pues tú hablabas del aplauso a los sanitarios de las 8, pues este va a ser nuestro aplauso, por lo menos el de Radio Bilbao, el de la cadena SER en Euskadi, a los investigadores. Porque ya sabes que hay una frase de Leguineche, otro ilustre vizcaíno, que decía: los periodistas no sabemos de nada, pero sabemos quién lo sabe, sabemos preguntar Claro. y contarlo para que nos entienda todo el mundo. ¿Te imaginas cómo habríamos contado la pandemia, su evolución, las razones para tomar las medidas, si no hubiese habido investigadoras o investigadores que, quitándose tiempo libre, decidieron un buen día que iban a divulgar, explicarnos los avances científicos, contarnos qué era el R0, los aerosoles, la inmunidad de rebaño y todas estas cosas de las que hablamos ahora mismo? Pues eso es lo que queremos premiar, a los investigadores e investigadoras que han hecho un esfuerzo divulgador durante la pandemia. Si me dejas rápidamente, escuchamos Venga, a los venga. 4 en los que lo Sí, hemos sí, personalizado. Primero, Guillermo Quindos es catedrático de microbiología de la UPV. Al principio tiramos de él diariamente, hasta hicimos un consultorio. Bueno, pues había de todo, desde si el virus, por ejemplo, podía ir pues pegado al polen, las personas con asma tenían más predisposición a sufrir la infección, un poco era como el tiro al plato. El tiro al plato, porque cada día le caía una pregunta diferente. Miren Basaras también es microbióloga también de la UPV y desde que se descubrió el virus en China ya estaba alertando sobre ello. A primeros de enero les indicaba de que algo se estaba moviendo por China, ¿no? Y entonces, bueno, pues en aquel momento escribí un pequeño artículo y a raíz de eso, bueno, pues empecé a investigar más, a entrar más en el campo ese, ¿no? Hugo Mayor es investigador de Ikerbasque y estaba en bioquímica al inicio del estado de alarma. El inicio de esto fue con el principio del estado de alarma, cuando juntamos el equipo, bueno, sobre todo gente afiliada a la universidad, para ofrecer la posibilidad de hacer más PCRs y para poder evitar el problema que se veía, que se anticipaba que podía venir de rotura de stock. Pero es que Hugo Mayor está en bioquímica, pero a Gorka Oribe le tocaba, es profesor de farmacia también en la UPV, ahora está recopilando semanalmente en redes todos los avances mundiales sobre el virus y también empezó así. La incertidumbre que había, el miedo, los bulos, ¿no? Esa información a veces poco contrastada y sobre todo mi propia idea de entender qué estaba ocurriendo y compartirlo con el resto. Pues estos son
4 de los que hemos querido destacar, pero son muchos y muchas los que nos han ayudado a divulgar cosas sobre la pandemia durante esta crisis. Y hay más premios, y yo quiero subrayar, pues por ejemplo, el que se va a conceder a nuestro compañero, el periodista José Antonio Zarzalejos, analista de Hora 25, la Academia del Athletic Lezama, por sus 50 años que estuvimos celebrando hace un tiempo en San Mamés, y también en la cultura a un grupo musical, Agatibu. Musika dabil balkoietan, musikariak gezurretan, politikoak gezurretan. Oye, Eva, y otro día lo comentamos con más calma, pero para la gente que no somos de Euskadi, ¿qué está pasando? Y hace tanto tiempo, con los datos disparados, desbocados, no sé si ha habido muchos o pocos botellones este fin de semana, creo que no tantos como en otros lugares, pero ¿qué está pasando? Danos un titular y otro día lo ampliamos. El titular sería, si le preguntas al Endacari es porque hacemos más test. Somos de los que más test hacemos, pero hay más cosas. Efecto frontera con Francia, sobre todo la baja trazabilidad de los casos, que al principio reservábamos muchas vacunas, reservábamos la mitad, la hostelería ha estado menos restringida por autos judiciales que anularon el cierre de los bares y luego relajamiento de medidas. Te acordarás, 2 finales de Copa, ¿verdad? Sí. En abril. Pues Sí, de eso sí, también sí. ha venido algo. Un beso, Eva. Agur. Agur. A ver, hora de cenar todavía no, que estamos en el tiempo del café. Y hoy la pregunta es fácil, ¿eh? Eso que comentamos a veces, ¿verdad, Matías, Isaías, Roberto? ¿Y esta canción, esta música os suena de algo? Hombre, esta no tiene pérdida. No tiene pérdida. Estos son los enanitos de Blancanieves. Ah, creía que era de Cenicienta. No, los enanitos de Blancanieves. Ya estás cambiando el cuento. ¿Os podíais imaginar que el cuento de Blancanieves derivara también en una polémica sobre lo políticamente correcto o incorrecto? Pues lo tenemos ahí también. ¡Hala, vamos! La polémica de Isaías Lafuente. Pues resulta que en el parque Disneyland de California se ha estrenado una atracción basada precisamente en ese cuento, en el cuento de Blancanieves, que concluye, pues como acaba el cuento, con el beso del príncipe que despierta del letargo a la amiga de los enanitos. Y muchos usuarios han pedido su retirada porque ese beso no consentido es, según dicen, un abuso maquillado por el amor romántico, algo impropio de estos tiempos. La queja ha suscitado la reacción contraria, la de quienes piensan que se esté llevando quizás demasiado lejos la cultura de la revisión y de la cancelación. Puede que resulte anacrónica una atracción moderna basada en un cuento que pronto va a cumplir un siglo, pero una vez puestos, sería muy extraño ver al príncipe reanimando a Blancanieves con un desfibrilador. Hace menos de un año, Disney ya hizo autocrítica de algunos clásicos advirtiendo al espectador de que caricaturizaban o estigmatizaban a minorías raciales y a culturas. Y las protagonistas de sus últimos éxitos, Frozen o Bayana, sí. Pues ya no quieren ser princesas, han cambiado. Quizás ese sea el camino más eficaz que la revisión. Y conviene no olvidar en todo caso que un cuento es sencillamente un cuento, y ni los clásicos fabricaron en serie tontorrones príncipes y princesas, ni tampoco malvadas madrastras, ni los actuales evitarán que alguno o alguna tenga en el futuro esas aspiraciones tontorronas. Vamos a ver, Roberto, tú este episodio concreto, casi por alusiones, ¿cómo lo lees? Me parece de Aurora Boreal, quiero decir, en el concepto no del cuento de Aurora Boreal, o sea, me parece que hemos perdido la referencia, la chaveta, por decirlo de forma clara. Me quedan pocas palabras para poder analizar lo que supone eso, lo que supone la censura de un momento que me parece tan tierno e ingenuo como lo que significa en el cuento, que podría ser igual que la princesa le diera un beso a una rana que convierte en príncipe. Más allá de que sea princesa o príncipe, pero en la maldad del cuento no le veo ninguna doblez. Vamos. Marta Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Francino, qué alegría. Muy buenas Periodista tardes y a todos. escritora y compañera y amiga. A ver, ¿qué hacemos con esto? Porque esto no va a parar, ¿eh? Mira, a mí esta historia me tiene absolutamente fascinada que se hayan puesto en armas por el beso final del príncipe a Blancanieves, porque si analizas el cuento de Blancanieves, el original de los hermanos Grimm y la versión de Disney, la verdad es que hay otros muchos detalles en los que reparar de este cuento. Por ejemplo, yo creo que este cuento es un ejemplo perfecto de la antisororidad, porque ¿os acordáis por qué la bruja mala, la reina, le tiene tanta envidia a Blancanieves? Porque es más guapa que ella, o sea,
Es un ejemplo de objetualización de la mujer y además dos mujeres que se odian. Luego, para colmo, si os acordáis, cuando Blancanieves llega a casa de los enanitos, aquello está hecho una pocilga. Total, que lo primero que hace Blancanieves es ponerse a limpiar como una posesa la casa de aquellos 7 enanitos. Y no solo eso, sino que los enanitos le hacen un mansplaining de libro y le enseñan qué es lo que tienen que hacer en la casa mientras que ellos están en las minas. Que por otra parte, además, los enanitos, en la versión original de los hermanos Green, dicen que representaban a los niños que trabajaban en las minas. Total, que tenemos aquí hasta el abuso infantil laboral. Y en vez de eso, en lo que se fijan es en el beso final del príncipe a Blancanieves, que además hay que decir, en la versión de los hermanos Green era mucho peor, porque al menos en la película el príncipe y Blancanieves se conocen al principio, se ven, si os acordáis, lo cual desata las iras de la madrastra, y al final él la besa. En el cuento de los hermanos Grimm, el príncipe simplemente pasea por el bosque, se encuentra un ataúd de cristal con Blancanieves y decide secuestrarla, o sea que ni siquiera la conocía. No quiero ni imaginarme si hubiera sido el cuento original y si hubieran reparado en todos estos detalles, qué es lo que dirían. A mí me parece todo o sea, es necrofilia, ¿no? En el cuento original, necrofilia. No, claro, además... es necrofilia. Es necrofilia en todos los aspectos, porque cuando el príncipe la besa se cree que está muerta directamente. Por eso, o sea que claro. Por eso mismo, técnicamente no es un beso romántico, sino un boca a boca para recuperar a una enferma, es decir, una atención médica. Pero hay una redacción Me Too del final del cuento que es muy interesante, que es que el príncipe, para no forzar este beso que tanto escandaliza a los bien pensantes, le dice una palabra, le dice la palabra sunshine, luz del día, y entonces Blancanieves retorna a la vida o deja de estar inconsciente. Y entonces sí, se miran el príncipe y Blancanieves y con el consentimiento implícito que conlleva esta mirada sentimental, sí que pueden besarse para deshacer el maleficio de las malvadas de turno. De todas formas, Marta, tú que además eres muy estudiosa del género de los cuentos y de sus códigos y eso, vamos a ver lo de besar como una forma de romper hechizos mágicos y cosas de estas, coño, es algo muy recurrente también, ¿no? Bueno, en multitud de cuentos, además. Sí, además es algo que no está en el cuento original de los hermanos Grimm, y entonces Walt Disney decide adaptarlo porque le parece mejor que ese deus ex machina de sacarse al príncipe de la nada y que rescate a la princesa, decide copiarlo de La Bella Durmiente y decide recuperar esto del beso. Pero vamos, esto de la resurrección por amor es tan antiguo como Isis uniendo los pedacitos de su marido Osiris una vez que había sido despedazado, o como Orfeo yendo a buscar a Eurídice al inframundo. Quiero decir que es una cosa que está en los mitos tradicionales. Y luego, claro, lo que tú decías de los cuentos y de las adaptaciones de Disney, es que parece una broma del destino, ¿no? Porque Disney blanqueó bastante todos los cuentos que adaptó, todos los cuentos clásicos de los hermanos Grimm. En La Cenicienta, en el original, las hermanastras se cortan los dedos de los pies para que quepa el pie en el zapatito. Imagínate cómo estaba el zapatito luego al final. No sabía eso. Pero fíjate cómo estaba el zapatito luego. O si uno se lee el original de Peter Pan, aquello parece una película de Tarantino. Es un festín de la sangre lo que sucede en la isla con los niños perdidos, ¿no? Y con el Capitán Garfio. O sea que tiene gracia que Walt Disney blanqueara para las mentes infantiles aquellos cuentos y quitara los episodios más violentos, que además yo creo que los cuentos originales eran necesarios y preparaban para la catarsis, ¿no?, de la lectura de los niños, y que ahora haya esta revisión sobre esta versión ya blanqueada del propio cuento de Disney. Aparte que es una situación de nunca acabar, porque si vamos con la manzana envenenada, un cerebro tan privilegiado como el de Alan Turing, el inventor de la informática y de la inteligencia artificial, se suicidó con comiendo una manzana envenenada, precisamente inspirado por esta película. Y también lo hizo el príncipe de la lógica, que era Kurt Gödel. Es decir, cualquier ficción, cualquier movimiento puede suscitar unas reacciones inesperadas. Sería la prohibición prácticamente de todo, ¿no? Y yendo a más, todos aquellos que tengan un iPhone ahora mismo en su mano, cuando le den la vuelta y vean esa manzana mordida, dice la leyenda que es un homenaje al suicidio de Alan Turing, ¿no? Sí. Dicho lo cual, que ya sabes cómo se oye la radio, Marta, no es que estés a favor de las versiones blanqueadas de Disney. La cuestión es que las versiones se hicieron cuando se hicieron, y de lo que se trata es de que los niños que no suelen ir por sí mismos al cine y comprar una entrada y entrar allí o ver la televisión solos, pues lo que hay que hacer, digamos, es acompañarles para ver esos cuentos y reinterpretarlos en la medida en que sea necesario reinterpretar. Lo acabas de decir tú, Isaías, los ejemplos pues de Frozen, claro, de
Diana, Sí, ya sí, son sí. personajes pues muy distintos, de un perfil mucho más acorde Claro. con nuestros tiempos, con nuestros valores, pero eso se escribió y se retocó en otra época, en otro contexto. No digo que lo... Oye, no querría pecar de insensible también. No digo que lo promocionemos y tal, lo de los enanitos esclavizando a claro, pero bueno, pero eso está ahí y es fruto de un momento determinado, no sé, a mí esto de la, pero de verdad la que ha cultura de forjado la algo, habrá sí, forjado algo nuestro machismo, el que llevamos todos los de nuestra generación, un poquito casi desde el pecado original, el beso que le da el príncipe a Blancanieves. Yo no ¿De lo verdad? recordaba, sinceramente, yo no lo recordaba. Ni yo, No, ni y yo, además claro. es que yo Mira, creo que sí. para poner en situación donde estamos ahora hay que ver de dónde venimos, ¿no? Y también hay que saber qué es lo que había antes y contemplarlo, bueno, con los ojos de ahora, pero sin censurarlo. Pero lo realmente paradójico de Ya. esta historia me parece que es que, como sabéis, Disneyland ha estado 13 meses cerrado y entonces han aprovechado para retocar las atracciones. Y cuando han retocado esta atracción han decidido darle más protagonismo a Blancanieves y lo que querían sus creadores con esta nueva versión es que fuera para todos los públicos y que tuviera un final feliz, porque Ya. la atracción original fue retocada en los años 80 y entonces lo que se hizo, acorde con los tiempos, es hacer una atracción terrorífica, que es lo que se llevaba entonces, ¿no? Las películas de miedo para niños, tipo Los Gremlins, que es una película verdaderamente que asusta Sí, a cualquier ya lo niño, creo. es una película de miedo. Y entonces era una atracción muy terrorífica y han dicho, ay, vamos a hacerla más para todos los públicos y a los pobrecillos les ha salido el tiro por la culata. Y tampoco. Oye, mira, vas a incorporar a la conversación a alguien que como trabaja con la ficción y con la realidad, seguramente tendrá opinión propia al respecto, pero que además tenemos que felicitarle, coño, porque hoy cumple años. Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. Happy birthday, it's a special day. En La Ventana regalamos cumpleaños, Happy birthday to you. Happy birthday. porque cada día es un regalo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hoy cumpleaños, entre otros personajes, el marqués de Soto y Campomedina de la cocinera de Castamar y el policía más canalla de los hombres de Paco. Hugo Silva, buenas tardes, felicidades. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo Qué estás, guay. amigo? ¿Qué tal, hombre? Muy bien, muy bien. El Aquí marqués también es un escuchando. poco canalla, ¿eh? El marqués también es un poco canalla, pero bueno. El marqués es un cabrón de cuidado. Eso. No quería llegar a Eso tanto. quería decir Isaías. Eso quería decir. Oye, Hugo, ¿tú recuerdas mucho o poco lo del beso de Blancanieves que estábamos comentando? Pues sí, la verdad es que sí, nunca me había parado a pensarlo, pero sí que es verdad. Y luego, por ejemplo, escuchándoos, de repente me he puesto a pensar, digo, anda, que también es que hay unos cuentos, como por ejemplo Caperucita Roja, que era un cuento que cuando yo era pequeño nos contaban tranquilamente, y si se hiciera una película tal cual nos contaban el cuento, sería como la primera peli de Jackson, la de tu madre se ha comido a mi perro, o algo así. totalmente gore, sí, o Hansel y Gretel, no puede ser más cruel ese cuento, ¿no? Sí. O lo que nos contaban del Coco, ¿no? O del hombre del saco, que si no te duermes te va a venir el hombre del saco. A ver quién se dormía después de eso cuando eras pequeño. Oye, Hugo, todo esto que comentábamos que llamamos así muy pomposamente la cultura de la cancelación, la revisión de tal, para alguien como tú, que es actor, que tiene que interpretar papeles, ajustarse a perfiles, ¿cómo lo vives? No sé, ¿cómo lo lees? ¿Qué opinión tienes de todo esto como fenómeno, digo, Hombre, yo creo que habéis dicho una cosa muy interesante, no sé quién que lo ha dicho, pero que hay que mirar las cosas también, o sea, hay que mirar, yo creo que hay que revisarlo todo, a lo mejor mirarlo con las hojas de ahora y decir, pues fíjate, tener un punto de vista, pero bueno, las obras anteriores están ahí y se bebe de ellas, ¿no? O sea, las tragedias griegas o si nos podemos a ver los pasajes de Troya o cualquier cosa así, pues son verdaderas bestialidades, ¿no? Pero lo bueno es también verlo desde ahora y hacer una lectura desde ahora, yo creo que es lo interesante. Sí, Oye, Hugo, y luego también, sigue tú. No, por ejemplo, un poco con esto, el personaje que yo hago en La cocinera de Castamar, recuerdo que cuando estábamos rodándolo, pues claro, había momentos en los que a mí se me ocurría, digo, hostia, es que en este momento a lo mejor yo tengo que darle una hostia a María Herbás y claro, fíjate, no entras un poco en conflicto y, y luego ya decía, pero qué coño, si es que mi personaje es un capullo, es un malo, o sea, ¿cómo no lo va a hacer, no?
Sí, quiero decir, pero que fíjate que entramos también un poco en esos conflictos cuando yo mismo entro, ¿no? Y luego digo, pero no, si este personaje es lo que es, ¿no? No hay que entrar, no hay que tener miedo, creo. Yo quería recordar la Biblia entre los libros que habéis dicho, ¿eh? O sea, también es un problema. Fíjate, claro que sí. Sí, oye, Hugo, que esta noche vuelve de Los Hombres de Paco con el reparto. Oye, ¿Lucas cómo ha evolucionado? ¿Va a volver a la comisaría de San Antonio, no? ¿Qué va a ser de él? Bueno, no, es que no quiero hacer muchos spoilers. Vale, pues ya está, porque no pasa nada. Todo además se ve, es un punto de partida muy interesante, el primer capítulo, y vais a ver, pero digamos que durante el primer capítulo, y también se cuenta con que ha pasado todo el tiempo por los personajes, va a haber una evolución, o sea, se va a ver la evolución que han tenido todos. Y mi personaje Lucas también ha tenido una evolución, o sea, no tiene mucho que ver con el Lucas que conocimos, sigue siendo el mismo personaje, sigue teniendo la misma esencia, pero digamos que el marco en el que se mueve es otro. Pero bueno, lo vais a ver. ¿Cómo ha sido el reencuentro con los compañeros, con los mismos, después de 10 años? Esto tampoco es muy frecuente que pase. Pues, hombre, nosotros es que tenemos mucha amistad, o sea, nuestra historia, digamos, con todos los compañeros de Los Hombres de Paco, fue muy intenso, ¿no? La convivencia y el trabajo durante esos años, entonces sí que hemos tenido muchísimo contacto entre nosotros, y algunos, pues es que directamente hemos seguido manteniendo nuestra amistad, ¿no? Con Pepón, con Paco, Juan Diego, Michelle. Entonces, bueno, pues fíjate, después de tanto tiempo, volver a trabajar, lo estoy diciendo mucho, pero es que es verdad, es como muy raro, pero es que ha sido muy natural. O sea, como si realmente hubiéramos terminado de rodar antes de ayer. O sea, algo como muy fácil. Roberto hace días que comenta que para el juego de los detectives de los martes, ¿verdad, Roberto? Quiere invitaros a alguno de los hombres de Paco para que vengáis a hacernos de ayuda, de apoyo para desentrañar los misterios, ¿no? Falta a todos, claro. A ver cuándo venís. No sé yo si vamos a ayudar mucho, pero bueno, a ver si podemos. Oye, Hugo, te quería preguntar, porque además ha sido muy comentado en Twitter y en las redes y tal, un par de cosas que has colgado sobre imágenes de este fin de semana. Hoy hemos abierto hace un ratito la ventana hablando con una doctora precisamente de este tema, de los fiestorros del fin de semana. Leo uno, más de 60 personas, pones personas entre comillas, que me parece bien, pasando por mi calle, destrozando los contenedores y tirando botellas para divertirse. No puedo evitar recordar aquello de saldremos mejores. Menudo cuadro. Menudo cuadro, compañero, tienes toda la razón. Joder. Sí, bueno, mira, yo es que no quiero tampoco entrar, porque creo que ese es un debate, o sea, yo también entiendo, de verdad, o sea, tengo mucha empatía con la gente que tiene ahora mismo 20 y tantos años, porque realmente también pienso, que 20 y tantos años solamente se tienen una vez en la vida, eso está claro. Pero aún así, es que ya es una cuestión casi incluso de elegancia, o sea, yo no recuerdo haber tirado contenedores ni haber roto botellas, es que ni siquiera tampoco se estaba pidiendo algo o con un, ¿sabes? Era simplemente que pasaron, de verdad, sinceramente, pasó un grupo de gente joven por mi barrio, por mi calle, con un altavoz. De hecho, hubo un momento que hasta dije, mira, o sea, están como de fiesta y tal, pero tío, es que subieron la calle y te juro que no hubo un contenedor que se quedase en pie y tirando botellas y yo qué sé, con unas proclamas además muy absurdas y muy, no sé, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, pero bueno, yo supongo que también esto es un poco una reacción, yo espero que se quede un poco en la anécdota y ya está, y a ver si fuera, ¿no? A ver si es pero verdad. desde luego, pues me pareció muy poco elegante. O sea, realmente, yo hay veces que escribo cosas y las escribo desde las tripas. Luego hay veces que también incluso he visto que se politiza y todo, pero de verdad que era una cuestión más personal, ¿sabes? De lo que estaba viendo en ese momento. Vamos a quedarnos en tu cumpleaños, que te caen 44, que está muy bien. Es un número redondito, además, así como muy atractivo. Ya sabes tú que tenemos un test para los cumpleañeros de La Ventana, que es pregunta-respuesta rapidita. ¿Vamos a él? Venga, vamos. Venga, Hugo. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas? Pues el de hace 2 años. El de hace 2 años, vale. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca? Pues, joder, a ver, lo tengo que decir rápido. Bueno, de pequeño me regalaron una moto, de pequeño, así como adolescente. Y recuerdo que me hizo muchísima ilusión, porque además sé que fue un esfuerzo para mis padres. Una moto, qué bueno, eso es un pedazo de regalo, sí. Una moto de 50, pero a mí me hizo muchísima ilusión. Qué bien. ¿Eres como te imaginabas a esta edad, a los 44? No, bueno, tampoco me imaginaba yo mucho, a esta edad, pero no, creo que no. De hecho, es que lo que me pasa es que
es que yo me siento como si tuviese 15 años. A mí todo esto de cumplir años y que me salga pelos blancos me parece algo súper absurdo. O sea, no lo he tenido que entender. Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10. Bien. Ya está. Sí. Pero sobre todo, de verdad, sobre todo por la gente que me rodea. O sea, estoy muy, muy feliz. ¿Para qué vamos a decir menos? Una persona importante en tu vida. Bueno, mis padres y mis hijos. Tus padres y tus hijos. ¿Un libro? Un libro, mira, hay un libro que... A ver, ¿qué libros? Hay un montón. Sí, hay un montón. Bueno, ese es bueno. El libro de los abrazos, por ejemplo. Es un libro que me gusta mucho. Señor. Hace poco, además. Sí, señor. Sí. ¿Una película? Uno de los nuestros. Ostras, la vi hace la revisité hace muy poquito, coño, en el hospital, concretamente, además. Sí. Es una peli que yo es que siempre que la engancho en la tele, buenísima. la tengo que terminar. Sí. Y a lo mejor no es una de mis pelis favoritas, pero es que va como un tiro. Engancha. Tú serías Ray Liotta allí. Ray Liotta, maravilloso. Malote. Ya casi yo Pepsi, pero bueno. A ver, la última vez que has llorado, Hugo. La última vez que... Bueno, pues mira, hace poco le pude dar un abrazo a mi abuela y sí, no tuve que llorar. O sea, además lloré muy a gusto. Qué bien. A ver, penúltima, un deseo para este año. Un deseo para este año, pues... pues que, no sé, que todo... Un deseo para este año es que llegue la normalidad, pero bien entendida, o sea, la de antes. No sé si va a llegar este año, pero bueno, sí, que llegue un poco eso. Está más cerca. Y la última, va, una canción, tú la pides y nosotros te la regalamos, venga. Pues mira, cualquier canción de Fat Freddy's Drop me gusta, me da buen rollo. Hugo Silva, felicidades, amigo. Muchas gracias. Cuídate mucho, gracias. un abrazo. Oye, Gracias. Hugo, y con 44 años, ten en cuenta que dentro de 6 te pueden regalar otra moto de 50. Es verdad. Claro. Cuídate, amigo. Venga, gracias. Adiós. Oye, pues suenan bien de verdad, ¿eh? He tenido que mirar quiénes eran, ¿eh? Fat Freddy Drop son de Nueva Zelanda. Y son 7, me parece, los que forman el grupo. Y aquí hay de todo, ¿eh? Hay reggae, hay soul, hay un poquito de techno. Está muy bien. Y está en cabeza abajo. Y en la radio hay de todo. Y es tan hermosa la radio que en esta primera hora de La Ventana hemos ido recibiendo mensajes de compañeros de la COPE, de compañeros de Onda Cero, dándome la bienvenida por el retorno. Yo, por cierto, espero que muy prontito Julia Otero se reincorpore también a la radio, que la estamos echando en falta, que la echamos de menos y que tiene también un bicho complicado ahí para lidiar contra él, pero que segurísimo que gana. Seguro. Matías Valles, un abrazo, amigo. Un abrazo. El rastro de Claudio Coello también se cura, Carles, no te preocupes. Marta Fernández, hasta pronto. Hasta pronto, Adiós, Carlas. Un abrazo adiós. muy grande. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.